Vida 97.7 y les presentamos ¡Ay, qué lindo! ¡Me gusta! con fanfarria ¡Óyele! Samuel Hernández, Refrigerio. Buenos días. Buenos días, mira, traje aquí una papaya. Mira para Déjame ponerme la quitas allá. aquí porque traje una camisa que se botó de zafa, está con ojo. No la veo. Eso es tremenda papaya. Mira para allá, wow. Qué Pero, ¿y lindo. esa ¿De dónde es eso? papaya? Mira, se dan así en sidra. ¿Y de sidra? Sí. Está bonita. Dios Se mío. la traje al hombre que sí me decía aquello que estábamos hablando. Ay, Y está vamos. tranquilo, sí. Eso. Eso es para Juan Carlos Matos. Estoy lamiendo ojo, ¿y cuál es el problema? Mira. De 12 Dilo otra pulgadas. vez, ¿estás qué? ¿Lamiendo ojo? Estoy lamiendo ojo, ¿y cuál es el problema? Ah, ok. Le traje esto al jefe, al más caracachimba, a lo máximo, mira, Wow. eso es, Algo hecho. ¡Wow! eso. ¡Wow! Moraima, como estábamos hablando anteriormente. Qué bueno que yo no lamo ojos aquí. Yo estoy lamiendo ojo, ¿cuál es el problema? Pero lo que pasa es que yo vivo una vez, 2 veces al mes nada más, una vez al mes. Seguro que sí. Está bien. Esto es, usted debe traerme a mí esos limones también. Sí, ay. De Voy a ayer no traer. sale hasta que no abra eso. La cogiste larga, ¿sabes? La cogí, sí. Cogí doble semana. No. Intercalada. No, Sí, pero aquí la estamos. finca no es igual sin ti. Aquí. No. Esta finca no es igual sin ti. Sí, él hace falta. Dale, estás compartiendo, Pero la ¿verdad? bendición porque se ha convertido esto en una familia Eso es así. y un equipo de trabajo muy bueno. Y a veces no estás y tienes que, ¿qué pasa? Pues tienes que venir a gente emergente que Claro. va a hacer Eso igual o mejor. Eso es así. Pero somos una familia. Déjame ir también que compartiendo. Samuel está compartiendo, ¿verdad? A su página en el Sí. fanpage. Hay que hacerlo porque la gente se conecte juntos. Sí. Vamos a orar. Están pasando Claro unas que cosas sí. maravillosas. ¿Están bueno, pasando cosas buenas? Bueno, Samuel? fíjate que dimos un culto el sábado en la iglesia. Ah, Que viene una señora de la playa. En traje de baño y todo. Estaba ella, se montó en el auto. Y era tanto el poder de Dios que se quedó frente al templo. Escuchó todo el culto y se convirtió. ¿Qué Wow. tú me Y en dices? traje de baño y todo se convirtió. Mira eso. Digo, se quedó afuera y ahora la hermana oró por ella Sí, y todo, sí. y todo, pero se convirtió. Nuestra iglesia no cabe la gente. Nosotros no podemos decir ni cuándo son los cultos, ni qué hora es. mira eso. En los likes que hacemos con Norma, decían, una cumpleaños hoy. Cumpleaños feliz. Señora de las 5 décadas, no, le falta mucho. Cumpleaños hoy, la guerrera de la casa. Felicidades. Y después de que cumplió 40, no quiere decir cuánto cumple. Ah, sí. No sabes. Se quitó, ya no se sabe. Eso es. Usted déjela quietecita. Sí, mira, el a lo que poder de vinimos. Dios como nunca antes. La iglesia llena, el niño que se cayó del techo, Ajá. cayó, Oh my God, explotaba sí. abajo, lo entuban por compromiso, ya estaba ya más allá que acá. Y entró a la semana después corriendo por el templo sano. Wow. Ah. Unos milagros poderosos. La gente convirtiéndose a Cristo. Bueno, es impresionante el crecimiento que la iglesia donde me congrego. Yo no soy pastor, ni quiero serlo. Pero yo me congrego, tengo mi pastor. Y mi pastora es mi suegra. Ay, Señor. Ayúdame, Señor. Es Las misericordia. suegras son como las estrellas, mientras más lejos, más bellas. Yo lo digo bromeando. Porque es la Ay, pastora Dios mía, yo lo digo mío. bromeando, la pastora Dios mía. mío. Y yo la amo, la quiero, los diezmos le ofrendo. Amén. Ya está comiendo conmigo, yo con ella. Sí. No, se está riendo, mira. Ay, señor amado. No, sí, ella me ama así como yo soy también. Samuel, tú eres especial, nos hace falta también reír. Sí. Y tú tienes esa capacidad de ministrarnos, cantarnos, hacernos reír, y en lo que él está compartiendo en su página, por eso usted lo ve hablando, pero ya mismo comienza a cantar y a ministrar. Claro que sí, mira, y están pasando cosas maravillosas Sí. en esta emisora. Yo estaba al principio un poco asustado porque yo dije, la gente metida en sus casas, no nos va a escuchar nadie. No, nos hemos sorprendido cómo Sí. se ha disparado la audiencia de la emisora en las casas, en la aplicación y en los autos también. Así que usted, en esta semana que es un poco de incertidumbre, van a abrir el toque de queda, lo van a cerrar. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios se va a glorificar como quiera. Eso es amén. Eso es. En medio de la incertidumbre, usted y yo hemos aprendido a colocar nuestra confianza en Dios. Ahí es que Fe- él es especialista. Sí, fe es creer que Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la confianza en Dios? Creer que usted puso la fe en la persona correcta. Y eso te da paz.
Yo ahora descanso. Yo antes dormía, ahora descanso. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que duerme pero no descansa. Ya no tengo ese afán. Mira, ustedes saben muy bien aquí, cuando hablé de la confianza en Dios en noviembre, en diciembre, Sí. testigos aquí, Sí. que dije que sería un año difícil, que nos iban a mover el piso cuando hablé del café, de la revelación, y también dije que había suspendido todos mis compromisos de noviembre en adelante. Y tú mismo no sabías ni por qué iba a... ¿Y por qué? No sabía, no entendía. Sí. ¿Y cómo me sostuvo Dios? Yo no viajaba un fin de semana porque Puerto Rico a mí no me sostiene. Yo inyecto a Puerto Rico con mis contribuciones. Me sostienen los viajes fuera. Entonces, 7 meses sin viajar, eso atenta contra mis finanzas. 7 meses que no viajo. No, 7 meses no. Van 7 meses. 9 meses que no viajo. Y la mano de Dios. Amén. Esa mano que Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? No, te digo que es una cosa fuerte lo que está pasando, y las casi 1,000 personas que están conectadas aquí tienen que colocar acá abajo que ya están confiando en Dios. Confío en... Esa canción sale aquí. Me encanta. Confío en sus promesas. Confío que lo hará. Si Él lo prometió. Él lo cumplirá. Confío en sus promesas. Confío que Él lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré. Si es su voluntad, si me preguntan cómo estoy, en esta emisora estamos confiando. Aquellos que confían en Dios, si tienen alguna petición de oración, va a marcar ahora, o si es fuera de Estados Unidos, ahorita mismo, 787-993-9700. O si está también en un país internacional, 001-787-993-9700. Eso es. Vamos con las llamadas, adelante. Juan Carlos Buenos dijo días. que ya había café y se fue seguida. Hacho. Buen día. Pero me vas que joyado aquí. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, amén. Aleluya. Sabemos un milagro que el Señor, ¿verdad? Estoy aquí en el carro esperando una cita médica, pero siempre lo oigo y estoy aquí meditando y cantando y gozándome las canciones. Gloria a Dios por eso. Confiando en Dios, pues Amén. quiero pedir oración por mi hijo que pues está sin trabajo pues con esta situación de la pandemia. Ustedes saben que los aviones están detenidos y él es mecánico de aviación. Y pidiéndole al Señor pues que pronto pues consiga un trabajo, porque son 3 niñas que tiene y hay que pues, y pedir también mucho por Puerto Rico y esta situación que está pasando, que tenemos que cooperar como cristianos y tenemos que ponernos, las iglesias están cumpliendo mucho con el protocolo y que están diciendo que los contagios vienen de la iglesia. Yo difiero de eso, porque la iglesia toma unos procesos muy estrictos para los feligreses y no podemos permitir que nos cierren a las iglesias cuando la responsabilidad son de otras personas. 100% Y siempre lo más finito, siempre la iglesia nos tratan de acallar, que se pero mantengan los tenemos que templos abiertos. nosotros luchar por nuestro templo, porque la iglesia es la Los que se protocolos une en están oración bien, y hace las cosas la como iglesia. Dios manda. Eso es así. Mira, Amén. ¿están cumpliendo las iglesias o no? Claro, la iglesia, Están mírame, cumpliendo, sí. muchachos, hasta la pistola esta me ponen cada vez que yo voy. Tú le vas y tú haces así. Yo levanto las manos, Sí, como- me ponen ahí, después me tienen un micrófono solamente para mí. Un Muy bien, microfonito para mí. Muy bien. Las manos, todo nítido. Me cuidan. Sí. Y también cuidamos a la gente. Tengo mi mascarilla, yo siempre tengo el control bien bonita. La mía es un poquito más grande por la papada esta. Pero una bendición. Entonces, tu hijo, 7 meses sin trabajar, yo llevo sin viajar y no me ha faltado nada. Amén. Qué bueno. No me ha faltado absolutamente nada. El pan no ha faltado.
Es verdad que tengo una consejera aquí financiera que voy a hacer algo después que se acabe aquí el programa. Pero una bendición porque hace 4 meses alguien por ahí estaba llorando y ahora Dios la está bendiciendo. Ahora está asesorando financieramente a la emisora. Sí. Ya me dio, Ese es el poder de Dios. Ya me dio el consejo. Yo no he visto un justo desamparado ni un simiente que bendiga el pan. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Conseguirás un trabajo nuevo. El hijo de esta mujer a los aviones. Yo decía, cuando los aviones cesen, no me monto en los aviones y no ha faltado absolutamente nada. Vamos a confiar en Dios. ¿Quién tenemos en línea el refrigerio? Adelante, buen día. Buenos días. Buen día, sí. Usted está al aire, cuénteme. Es anónimo. Yo soy bien fanática de ti, Samuel Hernández. Gloria a Dios por eso, abrazo gigante. Y le digo, Dios es grande. Amén. Porque yo trabajo en un colegio y tuve 2 meses y medio pasando por una necesidad bien grande. Y un día me fui a solas, como hizo el Señor, al monte. Sí. Y le dije al Señor, me fui de rodillas en el monte y le dije que no podía más. Y el Señor me dijo que porque yo estaba llorando, que yo iba a recibir un dinero, y así mismo fue. Santo Por eso Dios. la gloria y la honra es para Dios y no me canso ni me cansaré sí, de Señor. alabarlo. Llorando sin saber por qué, en busca de una solución. Qué lindo. Era en 2001, hace 20 años. Un llanto que pueda caer, lo permite Dios. Si a la soledad te encuentras, no te encierres en tu yo y tus amigos no te aceptan. Ven y pídele al Señor que te entregue una sonrisa, que se envuelva en su amistad. Si el Señor te da la vida, no hay por qué llorar. El coro dice, no llores más, que el Señor sigue siendo tu amigo. No llores más, que el Señor sigue siendo. ¿A quién tenemos en línea en esta mañana? Todo va creciendo. Esa unción está creciendo los martes aquí cada vez que Fuerte, vengo siento una unción fuerte. más grande. Adelante, buen día. Todo está explotando. Buenos aquí. días, buenos días. Amén. Buenos días, jóvenes. Buen día. Qué bueno, me gozo yo también en la presencia de Cristo. El Aleluya. Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos ahí está Él. Amén. Así que nos gozamos porque sabemos que Dios está en ese estudio ahora mismo. Mi nombre es Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel. hermano en Cristo. Amén. Quisiera dar un pequeño testimonio de lo que es la confianza en Cristo. Eso es. Zúmbalo sin miedo. ¿Qué significa la confianza en Jesús? Cuéntame. Yo me levanto toda la mañana y lo primero que hago es orar y pedirle a Dios que tome el control de mi vida. Amén. Y durante los últimos 8 años que fui bautizado, el Señor ha tomado el control. Me he encontrado con muchas tempestades en el mundo y en el camino, pero el Señor dice que Él es mi refugio, mi amparo y mi fortaleza. Y también en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de tinieblas, no temeré mal alguno. Gloria a Dios. Por su vara y sus callados me infundirán aliento. Yo soy una persona no vidente. Cuando las tinieblas cayeron sobre mí, se acabó el mundo. Pero una mano Amén. me sostuvo y me sostiene. Amén. Y ese es Jesucristo, Gloria a Dios. aquel que todo lo puede. Y hoy me gozo doblemente en decirle al mundo que Cristo es la solución a todos los problemas. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo.
Dios siempre tiene el control. Y para mí hoy es un privilegio saludar a ese gran hermano que no deja de alabar a Cristo. Se llama Samuel Hernández. Ay, qué bello mensaje. Un oyente no vidente que a pesar de que no tiene esta bendición de poder ver, Gracias. nos escucha, y la fe viene por el oír. Es mejor entrar sin un ojo o tal vez ciego al reino de los cielos que no perdernos con una vista 20-20. Qué bendición que nos escuchas. Y me acuerdo que en las noches cuando tenía el programa también nos llamaba, ser fiel oyente a nosotros, un hombre que en vez, lo último que dijo él era que era no vidente. Lo que hizo fue agradecerle a Dios sus bondades, su provisión, agradecerle a Dios que él ha sido fiel, que la mano de Dios lo sostuvo. La mano que Isaías 42 se pregunta a Dios mismo, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? El mismo Dios diciendo, en mi hueco me caben los océanos y en mi palma, la mano me caben los cielos. Por eso es que él dice la palabra que los pies de Dios son del tamaño de la tierra. Dice, el cielo es mi trono. Y la tierra es el estado de mis pies. Tenemos un Dios poderoso, más poderoso que el coronavirus, más poderoso que el cáncer, más poderoso que cualquier dificultad en la vida. Qué llamada más interesante y más linda. ¿Quién tenemos en línea en Refrigerio aquí en Nueva Vida? Hola, buen día. Adelante. Bendiciones, estoy llamando, yo llamé creo que 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estoy llamando desde Atlanta. Samuel, tú has estado con nosotros, con uno de los mejores pastores que hay, los pastores Mitalia y Nelson. Así es. Estoy pasando por una situación, mi esposa tiene cáncer desde el mes de abril, en el mes de junio 17 la tuvieron que poner en el hospital, lleva casi un mes en el hospital. 2 semanas atrás los doctores dijeron que no podían hacer nada más, pero el ginecólogo vino y me dijo, Mr. Rivera, te quiero decir algo, yo no me voy a rendir porque yo sé que Dios puede hacer una obra. Y le pido oración, tiene 44 años, tiene 2 hijas, y pues estoy declarando que el milagro ya está, que mi esposa regresará a la casa, y pues estamos creyéndole a Dios. Y si Samuel puede cantar ese himno, un parte de ese himno, sé que no es de él, pero lo he escuchado cantar, milagroso, abre camino, y le agradecería por sus oraciones. Muchas bendiciones. Y esto no solamente es para su esposa, también para fortaleza suya. La ciencia médica, ellos hablan las cosas que ellos ven. Aquí hablamos las cosas que no se ven. Y eso se llama fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. En mi vida, Dios tiene la primera y la última palabra, las dos. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Mi mamá, ayer, el domingo, me hicieron un bistec de pollo. Me lo hizo mi mamá. Está cocinando mejor que antes. Está manejando el auto otra vez. Una mujer que le funcionaba el 20% del corazón, más de 30 años dializándose. La única paciente de diálisis en Puerto Rico con más de 30 años dializándose. Y fue al hospital allá en Calley y la metieron a sala, el 20% del corazón. O sea, estaba yendo ya. 2 pasos y se asfixiaba. Y metió Dios su mano y tuvieron que sacarla. Tiene un corazón de una mujer de 30 años. Está sana. Hemos visto la mano de Dios obrando en cosas sobrenaturales, casos de metástasis siendo sanos. Y qué bueno que nos llama, porque yo sé que esta mañana afligido y de momento te conectas allá en Atlanta, donde está él ahora mismito, y vienes, recibe esa palabra de consuelo. Vamos a complacerlo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Pero es que la ciencia dijo tal cosa, mis ojos también algo, pero aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Se seca el cáncer en el nombre de Jesús. Oh, aunque no pueda ver, estás obrando.
aunque no pueda ver. Vamos a la última llamada que está caliente esto aquí hoy. Fuertísimo. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Sí. Hola. Hola, buenas. Ay, qué bueno, entró mi llamada, intenté montones de veces. Aquí estamos. Pero gracias a Dios entró. Mi nombre es Tania y llamo porque mañana recibo unos análisis, ¿verdad? Unos estudios, unos resultados. Y pido, ¿verdad?, oración para que en el nombre de Jesús todo esté bien. Todo va a estar bien. ¿Tienes Ten la fe? fe y la confianza en Dios. Esa es la actitud correcta, con la paz que estás hablando. Así mismo te vas a enfrentar al médico y le vas a decir qué es lo que hay, que estoy sana, y vas a tener que llamar a testificar, porque ahora este programa era confeccionado para oración y hemos tenido que cambiar casi en formato mitad oración y mitad testimonio. Porque estos 15 años que hemos estado orando con la audiencia, Dios ha hecho un milagro tan poderoso que de cada 10 llamadas, como 5 o 6 son de testimonio de las cosas que Dios está haciendo. Eso. Aleluya, sentimos el poder de Dios de una forma grande acá. Vas a testificar nuevamente, vas a llamar diciendo aquí están los resultados negativos de lo que la ciencia médica podía decir que tenía. Y si tienes que enfrentar algún proceso, Dios va a estar contigo hasta el final. Está sana en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. ¿A quién más tenemos en línea? La última. Sí. Buen día. Sí, buenos días. Mi nombre es Luzandra. Estoy llamando desde Nueva York. Y quisiera Abrazo. compartir un testimonio. ¿Lo ves? Entonces, ¿tú encantas el testimonio? Gloria a Dios. Sí, primeramente les doy gracias a ustedes, Nueva Vida, por ser Dios. tan maravillosos y permitirnos gozarnos con las bendiciones que ustedes comparten día a día. Tengo mi mamá que vive conmigo, tiene 81 años, y el Señor nos ha dado el maravilloso milagro de ella recuperarse de bronquitis, progresó a neumonía, y el Señor pues la tocó y la sanó, y hoy está 100%. Oye, eso. ¡Wow! Y esas mujeres que cuidan a su mamá, las cuidado. Dios bendiga al cuidador que nunca dice que no. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilloso! Poder cuidar a nuestros padres sin quejarnos y poder ser de bendición. Señor, qué programazo. Tenemos casi 1,300 personas ahí y más de 500 comentarios. Esto está prendido aquí hoy. Llevamos unos martes que esto es una bola de nieve creciendo. La audiencia de fe, manifestándose a Dios en milagros y prodigios. Que tienen que entender que donde hay dos o más, y la internet logra que estemos juntos, aunque no estemos físicamente en un mismo sitio. Y donde hay dos o más que se reúnen en su nombre y se ponen de acuerdo para cualquier cosa, y siento en mi espíritu que estamos sintiendo la misma cosa y que estamos de acuerdo. Mi Padre que está en los cielos lo harían, porque donde hay dos o más en su nombre, ahí tú estás. Por lo tanto, voy a reclamar tus promesas, que las señales van a seguir a los que creen, que para el que cree todas las cosas le son posibles, que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en tu nombre, tú lo harías, y más todavía dijiste que cosas mayores tú ibas a hacer. Y esas cosas mayores es que el cáncer de la mujer de Atlanta se seque ahora, que el coronavirus retroceda y no pueda entrar a nuestras casas, que la depresión se vaya, que veamos tu provisión financiera en medio de la pandemia y que podamos reconocer a Dios en todos los caminos. Fortalécenos en todos los procesos, porque ha sido un año durísimo y sin ti nada podéis hacer. Que la gente que hoy nos escucha que no te sirve venga arrepentimiento y puedan buscar de ti como nunca antes. Gracias, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. El salmista dijo: el día que temo en ti confío. Uno te dice: bueno es Jehová. Él sigue siendo bueno. Él fortalece en el día de la angustia y conoce lo que en él confían. Tendré en mis oraciones toda la gente que está escribiendo aquí abajo y toda la gente que me está escuchando por la radio, por los matrimonios, por los hijos, por las finanzas, por la familia. Nada es imposible para ti. Yo creo que los cielos están abiertos para que podamos ver manifestada tu gloria como nunca antes en Puerto Rico y en el mundo entero. Sosténnos con tu mano. Que si un día comenzamos a caminar por encima de la pandemia y de repente comenzamos a mirar las circunstancias y comenzamos a hundirnos, me extiendas la mano como dijiste con Pedro y nos levantes y nos vuelvas a tener en tu barca a puerto seguro y con mucha paz en el proceso. Todo esto lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mi gente. Siga dejando aquí sus comentarios, siga compartiendo.
porque esto se ha convertido en una iglesia virtual, porque ahora la iglesia se convirtió en la sala de nuestras casas y Dios ha permitido que la internet se convierta en un vehículo indispensable para llevar el evangelio. Adiós, así que nos vemos el próximo martes. Un beso. Refrigerio Samuel Hernández. Gracias, hermano. 9:25 en la